que el dinero llegó al Perú y se le entregó al señor Simón Barata. Eso lo vamos a ver en la otra parte de la declaración, pero lo que quiero claro es que cómo funciona ese esquema de generación, para ver si en efecto se cumplió con probar ese extremo. Eso es lo que quiero resaltar, señores magistrados. Bien, ahora sí, el Ministerio Público, ¿algo que resaltar sobre este documento? Sí, efectivamente, señor magistrado, resaltar la intervención que tuvo el señor Jorge Barata respecto de esta generación de recursos por parte del señor Peñaranda, ello en atención a necesidades de la empresa, y es por eso que incluso se da cuenta de que se aperturó una cuenta vinculada a la empresa Randalí, porque ello era necesario para la generación de recursos por parte de la empresa Odebrecht. Asimismo, se indica que se hizo algo similar al señor Monteverde, quien actualmente se encuentra también acusado, tenemos entendido, por el delito de lavado de activos como generador de recursos para la empresa Odebrecht. Y más adelante se dará cuenta, señores magistrados, que la generación de recursos iba directamente vinculada con la caja 2, donde existía activos ilícitos que se necesitaba traer al Perú para efectos de ser ingresados al sistema económico nacional, a efectos, como ya se tiene conocimiento, de continuar con las prácticas ilícitas de la empresa en el país. Eso sería por parte del Ministerio Público. Bien, el actor civil. Sí, señor magistrado, gracias. Solamente resaltar el documento, señor magistrado, de que esta declaración más bien confirma, ¿no? Que el acusado, el sentenciado Peñaranda Castañeda, trabajó para Odebrecht como generador de recursos para la causa. Hay que tener en cuenta la pregunta, doctor, es ¿qué puede decir, no, respecto a Peñaranda Castañeda? Y es el testigo quien introduce el nombre de esta empresa Randall Investment, o Randall, que sabemos que es Randall Investment, a través de la cual se hizo las transferencias de Odebrecht a favor, a través de este señor Peñaranda. Eso sería todo. Bien, siguiente documento, doctor Rosell. Sí, sí, señor magistrado. Sin embargo, antes de ello, quiero hacer una acotación, señor director de debates, o no sé si tal vez la defensa no está comprendiendo bien, pero se está aquí señalando que el testigo Jorge Barata está hablando acerca de mi patrocinado, pero me parece que se está obviando que se está diciendo de lo conversado con Martorelli. Solamente Sí, creo ahorita, que doctor. quede Mira, tomamos nota. perfecto. Vamos con el siguiente. Listo, señor magistrado. El siguiente documento es la declaración también del testigo Jorge Barata, de fecha 30 de noviembre del año 2021, de folios 1729, tomo 4. Esta declaración, señor director de debate, se realizó el día 22 de enero del año 2025. Ok. Como ustedes pueden apreciar, ¿no? Se aprecia aquí el acta de visualización y transcripción del señor 30 de noviembre del año 2021, del señor Jorge Enrique Simões Barata. Señor magistrado, a ver, como esta es una declaración bastante larga, doctores, quiero, y no voy a concatenar nada, por supuesto, pero quiero empezar resaltando las preguntas y respuestas del señor Jorge Barata, que vamos a señalar que estas afirmaciones contradicen con la tesis fiscal de Ronnie Lord Campoverde, y luego voy a volver con ya lo demás que señala el señor testigo. Es una declaración de aproximadamente 40 páginas. Doctor, Ya. antes de que continúe, doctor, este es un acta de transcripción, ¿verdad? Y la declaración, ¿cuándo fue y dónde fue? Eh, eh, me parece que fue en el 16 de septiembre del año 2021, me parece,
Eso sí, no, ese dato, doctor, no, aquí no lo tengo, señor magistrado. Quizás alguna otra defensa me pueda dar esa información, o quizás esté ahí en el mismo documento. A ver, a continuación se extrae los archivos. En todo caso, no es de la que ha realizado usted hace un rato, ¿verdad? Ah, no, no, señor magistrado, es otra acta, sí, claro, en No, días diferentes. me queda claro que es otro acta, pero es un acta de transcripción de una declaración previa, seguramente tomada en Brasil. Y yo quería saber eso, la fecha. Y, doctor Elias Cruz, quizás Sí, usted doctor. tenga esa información. Esta es una diligencia posterior ya realizada dentro de la etapa preparatoria de este caso. La realizó la doctora Giovanna Mauri a cargo del caso y fue vía esta asistencia judicial, se tomó vía de manera virtual, ¿no? Y lo que va seguramente, esta acta es la transcripción de esa diligencia. Me queda claro, pero esa diligencia previa, ¿usted tiene la fecha, el lugar donde se toma, quiénes participan? Esta que está, se va a visualizar. Lo que tengo acá es un acta de transcripción y visualización. Seguramente ha sido tomada en idioma portugués. Bueno, el señor Barata habla castellano y ¿Perdón? el señor Barata habla castellano. Esa diligencia se llegó en español y la fecha no la recuerdo. Ministerio Público con la Procuraduría y las Defensas estuvieron acá en Lima y Barata estuvo conectado en Brasil. Pero es que esta no es el acta de su declaración, doctora. Este es un acta de transcripción y visualización de audio y video. De repente está, a ver, tendría que verificar el expediente judicial. Perdón, la carpeta, está, ¿no? En No todo está caso, doctor, conectado. usted me proporciona esta información, ¿no? Porque la Sí, fuente original es la declaración que se tomó seguramente en Brasil, ¿no? claro, sí, tengo entendido que fue en Brasil, pero digamos que la fecha exacta, señor magistrado, no, sí, no, no la tengo. Aquí. Solamente, aquí han escuchado el video de la declaración, el original, y lo han transcrito. Eso es lo Así que, es. es- eso sí, lo que le preguntaba es, ¿qué video han escuchado? ¿De qué declaración? ¿Cuándo fue tomada esa declaración? ¿Quiénes participaron? Ese dato me lo va a proporcionar, doctor. A ver, vamos el examen que está solicitando, doctor. Ok, ok, sí, perfecto, señor magistrado. Solamente igual quiero dejar la salvedad, señor juez, que lo que se actuó en el plenario fue esta acta. Sí, eso sí, para que quede claro. Ok, vamos a ver. Ok, primero, señor magistrado, vamos a empezar con los resaltados en verde. Eh, ¿Qué es lo que señala la señora fiscal Mori? Señala, o sea, el director de contrato también se encarga de buscar un generador de recursos. ¿Eso quiere decir usted? El testigo refiere, en algunas ocasiones excepcionales sí, eso ha pasado. No era la regla, no era la rutina. La regla era que la generación de recursos se hacía a través del señor Marcos Grillo, que era el responsable por esta función durante algún tiempo dentro del Departamento de Operaciones Estructuradas. Había otro señor llamado Luis Suárez, que también creo hacía algo así, ¿no? Pero eventualmente se pidió un apoyo a otro director de contrato para que lo ayudara con esto. En este caso se ha pedido al señor Martorelli. ¿Y qué es lo que habría pasado ahí? Martorelli le pide su dinero a Peñaranda. ¿Y qué refiere este testigo, señor director de debates? Yo no sé exactamente cómo fue.
porque después de que le pedí a Martorelli, simplemente las cosas ocurrieron. Entonces, no tengo el detalle, pero deberíamos preguntarle a Martorelli para que nos cuente cómo fue ese procedimiento, porque yo no participé en el detalle de las negociaciones. ¿Por qué se escoge al señor Peñaranda? Eso no sabría decirle. Ok, vayamos a la siguiente página. La doctora Mori señala, cuando usted dice que generaron recursos, el director de contrato requiere dinero a determinadas personas y ese dinero le daban cuenta a usted. ¿Usted ya lo daba por sobreentendido la distribución del dinero? ¿Cómo era eso? ¿Qué señala el testigo? Eso era tratado directo por la gente del Departamento de Operaciones Estructuradas. O sea, yo nunca he sabido de dinero de algún supervisor, de alguna empresa que haya sido el señor Gustavo Monteverde o cualquier persona. O sea, esto era el Departamento de Operaciones Estructuradas que organizaba esto. Dado ello, pedían la liberación y el Departamento de Operaciones Estructuradas nos hacía la entrega de los recursos. Ok. Vayamos. ¿Qué se señala acá, señor director de debates? A ver, usted ha dicho que como superintendente, la señora fiscal pregunta, ¿no? A ver, usted ha dicho que como superintendente lo que hace es pedir aprobación de pagos en caja 2. ¿No es cierto? Su director de obra, le dice usted, ellos tenían también la libertad de generar recursos. Y usted simplemente lo aprobaba y canalizaba a caja 2. En el caso del señor Peñaranda, que usted refiere que ha sido más de 2 millones, como usted canalizó esa aprobación de pagos a caja 2. ¿Qué es lo que refiere el testigo? No fui yo quien canalicé, porque entendí si se transfirieron recursos para una cuenta del señor Peñaranda en el Banco de Andorra. Y ahora la pregunta es, yo no sé si ese dinero el señor Peñaranda transfería para una otra cuenta de caja 2 de Odebrecht, o si el señor Peñaranda, donde hubiera ese dinero en efectivo. Yo no sé exactamente. O sea, ya una tratativa que se hacía con el Departamento de Operaciones Estructuradas. Yo no participaba de eso. Los directores de contrato apoyaban en ese proceso. La doctora Mori señala. Entonces, ¿quién era el que solicitaba la aprobación de la devolución del dinero al señor Peñaranda? El señor testigo pregunta, ¿devolución de dinero a Peñaranda? La señora fiscal repregunta, usted dice que el señor Peñaranda era generador de recursos, que tenía tratativas con los directores de obra. Por lo tanto, él generó recursos de 2 millones para que ustedes tengan aquí un capital, etcétera, caja 2. Entiendo que le devuelve el dinero al señor Peñaranda. ¿Eso es así o no? ¿Qué dice el señor testigo? Entiendo que sí. No sé la devolución es integral, si hay alguna tarifa que se cobra de eso. No tengo el detalle de cómo fue el hacer que se ha ordenado por el Departamento de Operaciones Estructuradas. Luego de ello, señores magistrados, se le pone a la vista al señor testigo que siempre es bueno recalcar, doctores, todo esto se ha realizado también en el plenario, estamos recalcando. Se le pone a la vista un documento, el señor testigo refiere, U0021 es mío. Yo he hecho probablemente a pedido del departamento nuestro o del director de contrato. Hemos programado la siguiente transferencia por 300,000 y de evitar a cuenta de Irsasur Randalí. Que dice la doctora Mori, por eso se pregunta. Testigo, esos 300,000 se han mandado a la cuenta del señor Peñaranda. Ahora, es bien importante, ahora no me pregunte cómo el señor Peñaranda devolvió esto, porque no sé decir.
Sinceramente, no sé cómo devuelve esto. Muy bien. Folio 1760. La doctora Mori pregunta. Luego, el señor Peñaranda Castañeda ha recibido otros montos de dinero que datan de julio del 2012 a septiembre del 2013. Si bien es cierto, la empresa Odebrecht, en el marco de la colaboración eficaz aprobada con el país de Perú, ha proporcionado documentación que se le ha puesto a la vista a su persona y que correspondería a codinomes de Aguaitía y Super, que datan del 2011. También se tiene de la base de la indagación de esta investigación en el sentido de la información que tenemos de la banca privada de Andorra, que el señor Peñaranda en julio de 2012 recibe una transferencia de dinero ascendente a $300.000. En noviembre del 2012, otros $300.000. En diciembre de 2012, $100.000. En enero de 2013, $100.000. En septiembre, otro monto. En total, $1.050.000. Por las fechas que se le ha indicado, ¿nos puede usted explicar si usted solicitó esta aprobación de pago, por ejemplo, la de julio de 2012, por $300.000? ¿Qué señala el testigo? La de julio de 2012, sí. Inclusive usted me ha enviado una solicitación de este monto, si no me equivoco. Las que salieron con el código 021, sí ha sido solicitado por mí. Ok. Folios 1765. La doctora Ana de Martini pregunta: ¿podría usted indicar en qué momento específico, en el tiempo, se refiere cuando dice que el señor Peñaranda Castañeda habría sido generador de recursos en algún momento atrás, según su declaración rendida a nivel fiscal? ¿Qué señala el testigo? Sí, precisar no podría, pero hay una tabla donde se encuentran algunas transferencias. La doctora Ana de Martini pregunta: ¿podría indicar usted las cantidades, fechas y formas de entregas de los recursos que habría generado el señor Peñaranda Castañeda para la caja 2? ¿Qué dice el testigo? No voy a leer todo. No, no puedo precisar. Bien, señores magistrados. Luego de haber leído lo concerniente a la generación de recursos, que contradice algunos aspectos que en nuestras conclusiones finales vamos a resaltar, pero debemos señalar que cuando la señora fiscal le pregunta al testigo Jorge Barata acerca del procedimiento o detalles de la generación de recursos, el señor Barata señala que no tiene conocimiento sobre ello. Ustedes lo han podido apreciar en estos momentos. Ahora bien, además, Jorge Barata, al ser preguntado por el Ministerio Público acerca del dinero que tenía que devolver el generador de recursos, que en este caso habría sido supuestamente, ¿no?, presuntamente el ingeniero Peñaranda, el señor Jorge Barata señala que por sus manos no ha pasado dinero alguno para... no puede dar detalles sobre la referida operación. Señala este testigo que no ha sabido de algún supervisor que sea generador. Y recordemos que según la tesis fiscal, mi patrocinado, en calidad de representante del supervisor, habría sido generador. En reiteradas oportunidades, señor director de debates, Barata señala que no tiene conocimiento acerca de la devolución del dinero. Es decir, no tiene conocimiento acerca de la generación de recursos que se supone realizada mi patrocinado. Sobre todo, teniendo en cuenta que la fiscalía señaló que iba a demostrar que los directores de contrato daban dinero a Barata por concepto de generación. Ello se ve desvirtuado con esta declaración. Esta declaración, doctores, se observa que no es verdad la teoría que Barata le ordenó a Ronnie Lord que le diga a mi patrocinado que sea generador. Ni es verdad que Barata recibió dinero alguno. De todo ello, doctores, si bien es cierto, podemos colegir que mi patrocinado no ha sido generador de recursos, también podemos colegir que Jorge Barata no tenía conocimiento ni estaba enterado de este proceder en relación a mi patrocinado. Y no voy a ahondar más en ello para no concatenar ni ser reiterativo. Ello lo vamos a exponer con más amplitud
en nuestras conclusiones finales. En las sentencias, señores magistrados, ¿cuántas líneas nos ha dado respuesta el ACUO sobre esto que estamos mencionando, que también ha sido mencionado en nuestros alegatos finales? Ninguna sola palabra, señor director de debates. Y eso es lo mínimo que esta defensa ha esperado en relación a este extremo de esta extensa declaración, que pues tiene que ver con las contradicciones que, digamos, rebaten o refutan esta teoría que Barata le ordenó a Ronnie Lord que le diga a mi patrocinado que sea generador de recursos. Señor director de debates, hasta este punto, y para no perder la dilación, he mencionado y explicado los párrafos concernientes a la contradicción de esta tesis, ¿no?, de Ronnie Lord. Mi consulta es, señor director de debates, como esta declaración es larga, tiene casi 40 páginas, y los otros puntos versan acerca de otros temas, tal vez para salvaguardar el principio de contradicción y que no se pierda la dilación, en caso usted lo considere oportuno, ¿se podría dar pase a las otras partes o simplemente? Continúe con el documento, doctor. Las partes van a tomar nota de que Ok, usted está resaltando. perfecto, sí, no hay ningún problema. Entonces, señor magistrado, ello con relación a la contradicción de la tesis que tiene que ver con el señor Ronnie Lord Campoversa. Ahora bien, veamos ahora las otras partes de esta extensa declaración. Bien. Lo resaltado en naranja, doctores. ¿Qué dice la doctora Mori? Correcto. En ese contexto que usted nos indica, ¿nos puede precisar si tuvo alguna relación o vinculación el señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y la empresa Odebrecht? ¿Qué es lo que señala el testigo? Sí ha tenido varias vinculaciones. Sí ha sido una empresa que ha prestado servicio de supervisión para el Ministerio de Transporte en varios proyectos que hemos estado construyendo nosotros. Además, como era una empresa de ingeniería y tenía una fuerte especialización en lo que era construcción de carreteras. También nos ha prestado varios servicios de ingeniería con relación a lo que es la construcción de carreteras. Diseños y proyectos de carretera. Esto es importante de cara a lo que viene a continuación. La doctora Mori pregunta, ¿las reuniones que usted refiere que ha sostenido con el señor Peñaranda Castañeda, ¿nos puede aproximar el contexto o en qué momento fue? ¿Qué señala el testigo? Como te he dicho, esto debe haber sido porque cuando yo llegué a Perú en 97, estamos hablando de 25 años atrás, en algún momento me han presentado al señor Peñaranda Castañeda, porque como responsable de lo que era ingeniería y supervisión, era una persona que tenía ojo importante dentro de esta área. Y en un momento me lo han presentado. Yo no me acuerdo exactamente dónde ha sido. La señora fiscal señala. O sea, usted nos refiere que el señor testigo Jorge Barata responde. En esos 25 años que lo conozco, 3 o 4 encuentros con él muy casuales, muy poco específico, porque no había temas, porque no había esos temas técnicos. Él era una persona que estaba dedicada a la parte de ingeniería, de detalles, de diseños. Ok, la doctora Mori pregunta, cuando usted nos puede especificar cuando usted se refiere que el señor Peñaranda era una persona responsable de la vía de supervisión, era una persona importante, ¿nos puede dar un detalle sobre eso? ¿Por qué usted lo identifica como una persona importante, el señor Peñaranda Castañeda? ¿Qué es lo que señala el testigo? Porque había en Perú, en ese entonces, si no me equivoco, 4 o 5 grandes empresas de ingeniería. Y la Alfa Cónsul, que era la empresa de él, era una de ellas. No me acuerdo cuál era el nombre de las otras, pero me acuerdo que una era CECEL Ingenieros, Alfa Cónsul, y habían más 2 o 3 que eran las que más importantes, que hacían gran parte de diseños y de los proyectos en el país. Normalmente esas empresas siempre estaban asociadas con empresas extranjeras de ingeniería para hacer los proyectos, que dice la doctora Moria.
Correcto. Usted en su condición de superintendente, ya en su anterior declaración nos ha informado brevemente que su objetivo era buscar proyectos importantes, lograr conquistas. ¿Nos puede especificar dentro de ese marco de su función que usted tenía de objetivos trazados en el Perú, qué importancia tenía usted para asomarse aproximadamente a los supervisores? El testigo responde: a ver, nosotros como constructores, y teníamos una pieza muy importante dentro del sector de construcción en Perú, naturalmente siempre pensábamos en los proyectos más grandes, más importantes, porque los proyectos más grandes, más importantes, eran los que tenían los mayores montos de inversión, ¿no? Y permitía que usted pudiera trabajar más años, y permitía que usted tuviese más ingresos, y hacía que la empresa creciera. Y ese siempre ha sido nuestra directiva, participar en los grandes proyectos que ocurrían en el país. Y mi rol específicamente era conocer el plan de inversiones que había en Proinversión. O sea, todos los grandes ministerios, que eran lo más importante, conocer qué planes tenían las inversiones, qué grandes proyectos iban a salir, ¿no? Y ver cómo participar en ese proyecto, de cómo presentar oferta para poder ser parte de los procesos de licitación. La doctora Mori pregunta: señor Barata, la pregunta era, usted en su primera declaración nos ha referido que en su condición de superintendente buscaba conquista de proyectos, lograba objetivos, ¿no? A nivel macro, dentro de eso, de ese lineamiento que usted tenía como superintendente, ahora nos ha referido que para usted era importante, era una persona importante el señor Peñaranda, como condición, en su condición de supervisor. ¿Nos puede decir en su condición de superintendente para qué usted era importante contactar con el supervisor dentro de su lineamiento objetivos trazados? El testigo señala: bien, las empresas de ingeniería eran las que normalmente eran contratadas por estos ministerios que acabo de citar para hacer los diseños, para hacer los proyectos, para hacer los estudios, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros teníamos interés en estos proyectos y ellos hacían los estudios. Entonces, por lo tanto, las personas que estaban involucradas en hacer esos estudios para nosotros eran muy importantes, porque conocían bastante todo lo que era priorizado por los diversos ministerios en lo que respecta a los proyectos. Bien, veamos. Perdón. Ok, la doctora Giovanna Mori pregunta: señor Barata, ahora le voy a formular preguntas en relación a la vinculación que habría sostenido el señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y la empresa Odebrecht, fuera del contexto de las CIRSAs. ¿Tuvo alguna vinculación? Sí, él, como estaba mencionado, participaba de una serie de diseños de proyectos nuevos que estaban por salir, y varios de ellos estaban inclusive aún sin salir, pero creo que se creó en un determinado momento, lo que se llama IP, iniciativa privada. Nosotros hemos pedido apoyo al señor Castañeda para que nos suministrara de proyectos. Ok. Va quedando claro, señor director de debates, la importancia de mi patrocinado y la existencia de estas iniciativas privadas, que es la tesis central de la defensa técnica y que la Fiscalía y el AUCO desconocen. Vamos a ver. Ok. ¿Cuánto usted programó el pago de la IRSA Norte? ¿Qué señala el testigo? No sabría decir, doctora. Esta pregunta tendría que ver ahí los registros. No sé si hay un registro de esto, porque esto hacía parte de ese sistema, o no sé, porque yo en verdad que no conozco el sistema MyWebDay ni el sistema Drosys, porque era un sistema que nosotros no teníamos acceso, sino a la única cosa que teníamos acceso era al mail. Nosotros hemos conocido todos esos sistemas después de que había controles, de que había acompañamiento, de que había toda ese registro, de que ya estaba dentro del sistema.
Sí, pero ¿a qué estaban destinados los pagos? Esos pagos estaban programados dentro del Departamento de Operaciones Estructuradas. Estaba destinado a pagos indebidos, a pagos caja 2, a cualquier operación no oficial, no contabilizada. ¿Algo más respecto a este documento, doctor? Sí, sí, doctor, son bastantes puntos. Pues, es una Vamos, declaración adelante. bastante extensa, sí. Ok. La doctora Mori pregunta, entonces, ¿ha sido por su condición de supervisor el pago que efectuó el señor Martorelli, que usted lo pueda probar en su condición de supervisor? Que dice, no ha sido solo por la condición de supervisor. La condición de supervisor, entendí, tuvo que ver porque había un interés de Martorelli en tener una buena relación con el señor Peñaranda, una política de buena relación, de buen trato, pero lo que entendí era porque había un pago referente a los diseños de varios proyectos. Uno que me recuerdo era el corredor transversal o paralelo de los Andes, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había sido uno de los proyectos de carretera que había proyectado a través del señor Peñaranda. Pero claro que este monto que combinó, quien acordó fue el señor Martorelli. Yo lo que he hecho fue aprobar lo que él me ha pedido. El señor Martorelli ha referido ayer que usted le solicita una programación de pago por generación de recursos y que él no tiene conocimiento de ello. ¿Qué dice el testigo? Ah, bueno, la programación o la necesidad de recursos se hacía para poder abastecer la caja 2 y tener un saldo positivo en caja. Y entonces la necesidad de generación sí era soltada a través mío para la generación, para los directores de contrato, y ello cuando tenía una relación de confianza en lo que pudiera hacer esto, lo que podía hacer, pero normalmente era el mismo señor Marco Grillo quien era el responsable de hacer generación de recursos, que trabajaba haciendo generación, planeamiento tributario y generación de recursos para el departamento de operaciones estructuradas. Seguimos. El señor Barata también nos ha proporcionado una planilla en la cual se consigna como título programación semanal y se registra como responsable de la obra y se consigna sus iniciales, que es JB, ¿no? Sí, señora. Ya, ahí se consigna el codinome super. ¿Usted recuerda haber consignado ese codinome en algún requerimiento o operación de pago? ¿Qué dice Jorge Barata, señor magistrado? Hemos tratado, doctora, junto con la empresa, de identificar qué se trataba eso, de qué se trataba eso, y le confieso que no hemos logrado. Es muy probable que ese tipo de programa, que es una programación semanal, no haya incurrido, porque si no, probablemente había cómo identificar, hubiese sido más fácil al beneficiario. Seguimos. La doctora Mori, ajá, ahí se consigna nuevamente el codinome super, los $250,000 y ya la offshore del imputado Peñaranda Castañeda, trayendo a colación que aparecen sus iniciales de usted JB como encargado del proyecto y aparece el codinome super. Y aquí ya se registra esa transferencia a la cuenta del imputado Peñaranda Castañeda. Ese dato a usted le puede ayudar a recordar lo que ocurrió, por qué está esa aprobación de pago por ese monto. No conseguimos identificar quién era Super, a qué persona se refería. Hemos buscado a todos lados y no hemos logrado acordarse de que nadie que haya tenido ese apodo. ¿Y qué tiene que ver ahí el señor Peñaranda? Es el mismo caso de Almofadiña, imagino yo, o sea, una generación. Imagino yo. Ok, sigamos. 60. Ok, la doctora Mori pregunta, señor Barata, hay una información que también nos ha proporcionado la empresa Odebrecht. ¿La puede visualizar? La vamos a compartir. El proyecto de imagen, la doctora Mori, que en el año 2011, diciembre de 2011, donde también se registran sus iniciales, el proyecto Irsa Norte,
Irsa Norte, el codinome Don Quijote. Usted esa programación de pago por $260,000, en el caso consigna sus iniciales para la aprobación de este pago al codinomio Don Quijote, pero se consigna otra offshore, que es la que aparece allí en la pantalla, que correspondería a Rivas Llosa, vinculado a Ceballos. El testigo señala, es de adentro del Departamento de Operaciones Estructuradas, porque de 46 a 43 atendía el señor Mameri, pero en la programación de pago se le consignan sus iniciales a usted, señor Barata, JB Irsa Norte Don Quijote, porque sería referente a Perú, referente a Peñaranda o a la empresa de él, pero no necesariamente puede haber sido solicitado por mí. ¿Usted reconoce ese requerimiento de aprobación de pago o no recuerda que usted haya aprobado el pago para esa persona vinculada a Ceballos, pero que se consigna el codinome Don Quijote? No, no sabría, no tengo conocimiento, no me acuerdo de esto. Bien. Seguimos. Procuradora Perú pregunta, si durante la ejecución de las obras Irsa Sur e Irsa Norte tuvieron sobrecostos que podamos definir como indebidos, ¿qué señala el señor testigo? No. Yo creo que ninguna de esas obras haya sido o haya tenido sobrecostos indebidos. Yo creo que lo que sí se hizo fue ejecución de obras adicionales, sea por cambios de proyectos, sea por el nivel de detallamiento que se terminó haciendo de los proyectos, ¿no? Por las estabilidades de valores, esos sí fueron lo que generaron obras adicionales, que de hecho fueron ejecutados y eran necesarias porque para hacer cualquier obra tenían varias aprobaciones y número de etapas de aprobaciones. Entonces, en los costos de las obras adicionales que se tuvieron que ejecutar, son a mi criterio, por lo que conozco, debidos. Bien, ya estamos por culminar. La doctora Ana de Martini pregunta, ¿no? En la defensa del señor Peñaranda Castañeda, señor Barata, se ha referido en múltiples oportunidades sobre la naturaleza de la caja 2. ¿Podría indicar si la caja 2 se usaba exclusivamente para efectuar pagos por sobornos o si también se usaban para pagos no contabilizados en el Perú? ¿Qué señala el testigo, señores magistrados? Pagos no contabilizados también, doctora. Ana de Martini pregunta, ¿conoce usted alguna de las transferencias efectuadas por el señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda a la empresa Ranelli Investment en la banca privada de Andorra que corresponden a pagos efectuados para algún tipo de favorecimiento por la supervisión en la ejecución de las obras Irsa Sur, Tramo 2 o Irsa Norte en favor de la concesionaria y en perjuicio del Estado peruano? Señor Barata señala, no me consta que se haya hecho ningún pago a este favor, a este criterio. O sea, lo que hemos hecho con los pagos que ya hemos mencionado en las entrevistas anteriores y con los objetivos que ya hemos dicho. Finalmente faltan dos preguntas. La doctora Ana de Martínez pregunta, respecto al monto de los 555,000, ¿podría usted indicar el concepto de este dinero? ¿Qué dice el propio Jorge Barata? Fueron trabajos de ingeniería que han sido prestados por la empresa del señor Peñaranda o de pronto por el propio señor Peñaranda. No sabría precisar. Ana de Martínez, usted hace mención en una de las respuestas que hace el Ministerio Público a que Martorelli tenía una buena relación con el ingeniero Peñaranda y el pago se hizo por el diseño de proyectos. No recuerdo el nombre, la transversal. Esta podría ser la iniciativa que corresponde a la longitudinal de la sierra. ¿Qué dice el señor testigo, Jorge Barata? Sí, de hecho es esta. Perdón, sí, de hecho es la longitudinal de la sierra. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, señores magistrados, hemos leído lo relacionado a estos puntos, ¿no? Para empezar, doctores, queda claro, queda evidente que el señor Peñaranda
era una persona, y sigue siendo una persona reconocida en el ámbito de la ingeniería, y que eso era conocido por el señor Jorge Barata. Es indispensable empezar señalando que el testigo, ¿no? Precisa también, doctores, que no ha habido sobrecostos indebidos en la ejecución de la IRSA Norte. El dinero en la caja 2 era para, entre otros, pagos no contabilizados y que no le consta que a mi patrocinado para algún tipo de favorecimiento. Eso hemos leído a lo largo de esta declaración. Entonces, doctores, ¿de qué cohecho podemos hablar en este contexto? Sobre todo porque el propio Jorge Barata señala que el pago por $555,000 fue para el proyecto de la longitudinal de la sierra. Es importante mencionar también, doctores, que el vínculo que tuvo mi patrocinado con la empresa Odebrecht fue sobre todo por servicios de ingeniería que mi defendido pudo haber realizado, y no para hacer actos de corrupción ni para fungir como generador de recursos. Además, el propio testigo reconoce que mi defendido, el ingeniero civil Peñarana Castañeda, es una persona especializada en temas de ingeniería, que hacía gran parte de diseños y proyectos del país, lo que refuerza la hipótesis que el dinero recibido fue por concepto de pagos de ese tipo de trabajos llamados iniciativas privadas. En esta misma línea, doctores, tenemos que el testigo Jorge Barata reconoce que mi patrocinado era una persona que estaba haciendo estudios para diversos ministerios y conocía lo que faltaba, pudiendo traducirse ello, lo que falta, como una iniciativa privada. De igual manera, señores magistrados, Jorge Barata señala de manera expresa que el pago que efectuó fue referente a los diseños, en plural, señor director de debates, o a los proyectos, poniendo como ejemplo este testigo la transversal, o paralelo de los Andes, ¿no? Que es la longitudinal de la sierra. Iniciativas elaboradas por mi patrocinado y vendidas a la empresa Odebrecht como privado. Además, vemos acá, doctores, una contradicción flagrante conceptual acerca de lo que es la generación de recursos, dado que, según este testigo, generación de recursos implica abastecer la caja 2, y según la tesis fiscal, a mi patrocinado le dieron dinero para que sea generador de recursos, siendo este dinero proveniente de la caja 2. Entonces, de la caja 2 va a salir montos dinerarios para que esa misma caja sea abastecida posteriormente. Ello constituye una incongruencia conceptual, incongruencia que hemos también evidenciado en el plenario de primera instancia. También hemos visto, señores magistrados, que el testigo Jorge Barata, en relación a la supuesta función de generador de recursos de mi patrocinado, se refiere a que él se imaginaba que mi defendido fungía de generador de recursos. Nada contundente, todo gaseoso, señor director de debates. Así también, recordemos que los codinomes que también aparecen en esa declaración, Super, Holanda, Waitia, estaban relacionados supuestamente con el tema de generador de recursos, eran codinomes de manejo interno. Y cuando se le pregunta a Barata acerca de quiénes eran Super, Holanda o Waitia, señala que no sabe quiénes son, y que por más tiempo que tengan para buscar, no significa que vayan a saber las identidades de esos codinomes. Debemos tener en cuenta que Barata llega a la conclusión que mi patrocinado habría sido generador de recursos debido a la información dada por los cuestionados servidores MyWebDay y Drosys, y de lo conversado con Martorelli. Pero hemos visto que es un desorden la información de estos servidores y que ni siquiera el propio Barata se acuerda de algunas transacciones que están en los servidores relacionados a mi patrocinado y que han sido enseñados al testigo Jorge Barata y que ustedes también han podido apreciar. Finalmente, concluyo esta exposición recalcando que el testigo precisa también que no conoce el funcionamiento de los servidores MyWebDay y Drosys. Finalmente, para concluir, ya señor director de debates, es necesario mencionar que lo que mi patrocinado ha vendido y que lo que se desprende también de esta declaración han sido iniciativas privadas intangibles que mi patrocinado desarrollaba o desarrolló y que fueron vendidas a la empresa Odebrecht. No ha habido una relación de subordinación, ni tampoco mi patrocinado ha actuado de manera... Bien, doctor, sobre el documento. Concluyendo, por favor. Ok, eso sería todo de mi parte, señor director de debates. Bien, ¿alguna otra defensa técnica? Doctor Silva, adelante. Muchas gracias, doctor.
Sí, quería resaltar, por favor, de ese documento, se hace mención abiertamente, el señor Barata menciona en la página 4 de la lectura que ha hecho el doctor Alberto, señala que el señor Peñaranda es una persona reconocida y dueño de una de las empresas más importantes de ingeniería del país. Eso es en palabras del propio señor Barata, ¿no? Lo que a nosotros esta defensa nos lleva a reafirmar lo que el señor Peñaranda siempre ha sido, y sobre todo para su hijo, ¿no? Por eso es que nosotros sostenemos que en esta sentencia, la valoración que se hace de esta declaración, que aparece en la página 98 de la sentencia, en el numeral 13, solo es respecto a 4 respuestas que dio el señor Barata en casi 50 preguntas. No se ha hecho una valoración completa de la declaración conforme corresponde al momento de emitir una sentencia. Desde nuestro punto de vista no se hace la valoración completa, porque una valoración completa llevaría a afirmar, además de lo que ha dicho el doctor Alberto, que mi cliente, como hijo del señor Peñaranda, no tenía por qué desconfiar del origen de su dinero. Es lo que tengo que decir, magistrado. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra defensa? Doctor Alarcón, sobre el documento, por favor. Sí, señor magistrado. Ya no voy a hacer la repetición de la lectura porque ya se ha leído prácticamente todo, solamente voy a dar la intención. Es importante, señor magistrado, que tengamos en cuenta en este caso que en efecto el tribunal tiene un límite para la valoración en segunda instancia de los testimonios, que es el no cambiar el sentido de lo que se declaró. En este caso, señores magistrados, el error de la valoración de este testimonio en la sentencia es que se ha omitido todos los detalles necesarios para entender a cabalidad qué es lo que nos está diciendo el señor Peñaranda. Y aquí, señores magistrados, quisiera básicamente tratar de interpretar para que ustedes tengan claridad sobre ese testimonio. En primer lugar, señores magistrados, ustedes van a ver en diferentes respuestas, pueden ver, por ejemplo, en la página Fojas 1737, 1740, que el señor Barata dice claramente que ellos no tenían relación con el sistema. Es decir, ellos no tenían, incluso, señores magistrados, de manera más adelante, él lo dice de manera concreta que su participación se limitaba únicamente a los correos. Ese es el único conocimiento directo respecto de generación. Primero vamos por generación. Ahora, lo que dice, señores magistrados, y que es dos datos importantes que hay que tener en cuenta, es, por ejemplo, lo que se dice en Afojas 1746. Afojas 1746 lo que dice el señor Barata es que en esa caja 2 de la que se ha mencionado, había, y cito, un poco de todo. No necesariamente todos eran pagos ilícitos, señores magistrados. Es decir, había también planeamiento tributario, incluso pagos menores que tenían que, en todo caso, canalizarse a través de este mecanismo. Esa es la primera cosa, señores magistrados, que hay que tener en cuenta. No todo eran pagos ilícitos. Lo dice exactamente el señor Barata. El segundo punto, señores magistrados, está en la página o en Afojas 1744. Y esto es clave porque dice, no necesariamente la indicación de IRSA implica que el pago tenía que ver con ese proyecto. Lo que nos está, y lo dice claramente, es que esa cuenta tenía saldo, pero no necesariamente quiere decir que porque se haya anotado ese nombre, tiene que ver con algún pago indebido respecto de IRSA. Lo dice expresamente el señor Barata. Ahora, señores magistrados, más adelante ustedes van a poder ver, por ejemplo, a Fojas 1745, 1746, 1747, que hay un punto clave. El señor Barata nunca tuvo conocimiento directo del sistema Drowsys, pero dice además que en el marco de la colaboración eficaz hubo una empresa contratada para que analice toda esa documentación. Y esto es clave, señores magistrados, porque acá se va a bifurcar el sentido de la declaración de Barata. Barata prueba que sí hubo venta de las iniciativas privadas como un conocimiento directo, incluso dice la longitudinaria de la sierra. Es decir, él es un testigo a favor de la tesis de que de los pagos, al menos en lo que se señala aquí, de los 500.000, son parte de iniciativa privada. Señores magistrados, en ningún extremo de la sentencia se aborda esta cuestión. Entonces, él es testigo directo de que el señor Peñaranda vendió iniciativas privadas. Y lo dice directamente, incluso en las preguntas que hace la doctora De Martini, lo aclara de manera específica. Del tema de generación,
La operación que él realiza, señores magistrados, es de deducción por dos fuentes. Primero, por lo que supuestamente tendría que corroborarse con Martorelli y supone respecto a los $2 millones, y en segundo lugar, respecto de los registros que estaban allí. Ustedes van a ver, señores magistrados, además, incluso que hay errores con los codinomes que no puede explicar el señor Barata, porque, por ejemplo, hay pagos que se realizan a algún codinome que supuestamente serían el codinome Don Quijote y que no corresponden al señor Peñaranda, y también lo aclara, y él no puede dar ninguna respuesta. Entonces, señores magistrados, esta deducción que el señor realiza acredita que no es un testigo directo de la generación. Recuérdese además que está dentro del marco de una colaboración eficaz, de modo que habría que acudir a la fuente, que en este caso tendría que ser el señor Martorelli, para poder verificar si hubo o no generación, pero en este caso directamente él no lo puede acreditar y tampoco se ha mencionado eso en la sentencia. Finalmente, señores magistrados, respecto del tema de generación, solamente cabe decir, señores magistrados, que la referencia que se realiza está mediada respecto de lo que se hizo en esta investigación y que el propio señor Barata menciona. Una investigación que fue contratada y que luego lo que han hecho es una deducción. De modo tal, señores magistrados, que lo que tenemos en sí es un registro de una operación, que eso, como les vuelvo a repetir, no fue cuestionado incluso por la parte defensiva, pero lo que está en cuestión es cuán plausible o cuán fidedigna es la afirmación de que eso corresponde a generación. Porque el señor Barata ni siquiera tiene conocimiento directo de ello, y eso es algo que nosotros solicitamos se tenga en cuenta al momento de valorar este extremo del testimonio. Bien. Ahora sí, Ministerio Público, respecto de esta acta. Muchísimas gracias, señor director de debates. Lo que quiere resaltar el Ministerio Público lo vamos a encontrar en el folio 1735. El señor Jorge Barata reconoce como persona responsable de proyectos o encargado de los mismos, entre ellos entendemos al señor Martorell, y también reconoce a la persona de Ronnie Lord Campoverde, quien de los antecedentes tenemos quien ha sido director de contrato tanto de IRSA Norte como de IRSA Sur, persona muy cercana y cuyo testimonio ya escuchamos en la sesión anterior, y de confianza del entorno de la empresa Odebrecht. Asimismo, señor director de debates, lo que debemos resaltar de esta declaración, además de que ha sido reconocida la persona de Ronnie Lord Campoverde, es que a través de esta declaración el señor Jorge Enrique Simoes Barata se indica a la persona de Jorge Rómulo Peñaranda Castañeda como operador de generación de recursos de la empresa Odebrecht, al haber realizado 11 programaciones de pagos que ascienden a la suma de $2.605.000, a ello a través de la empresa Randall Investment, bajo diversos codinomes, entre ellos Don Quijote, Super Aguaitía, entre otros, afirmando que estos pagos procedían de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas, lo cual tenía como destino el pago de sobornos, coimas, tal como se puede desprender de la página 1741, donde, si me permite, para poder visualizar esa parte, ¿podría, por favor, dejar de presentar la defensa? Sí, ok. Dejo de presentar. Gracias. ¿Qué página dijo, doctora? 40, dijo usted, ¿no? 1741, doctor. Listo. Proyecto, doctora. Igual Muchas tengo gracias. ahí, Sí. A ver, ¿se puede visualizar? Sí. sí, perfectamente, Ya. doctor. Dice, o sea, en ese punto se le pregunta, la doctora Giovanna Mori le pregunta, sí, pero ¿a qué estaban estos destinados, estos pagos? El testigo dice, estos pagos estaban programados dentro del Departamento de Operaciones Estructuradas. Asimismo se le pregunta, bueno, el testigo continúa respondiendo, estaba destinado a pagos indebidos, a pagos de Caja 2. Cualquier operación no oficial, no contabilizada.
esos pagos no oficial, no contabilizados, se refiere a coimas, a coimas, a sobornos. ¿A qué se refiere? Lo que responde el testigo es a todo. Había coimas, había sobornos, había planeamiento tributario, había generación de caja, había pagos menores que no se tenía cómo contabilizar, había un poco de todo, pero entendemos que pagos menores no era. Y luego, señor magistrado, como se puede apreciar de la misma declaración, se visualiza que se le muestra diversas órdenes de pago que han sido emitidas por la empresa Odebrecht, donde dentro del proceso de colaboración figuran los codinomes que ya he mencionado como Super, Aguaitía, Don Quijote. Asimismo, habría que concatenar esta declaración con con otra declaración que está pendiente y que ha brindado, donde se indica por qué es que se considera el codinome Don Quijote vinculado a la persona de Jorge Rómulo Peñaranda Castañeda. Para el Ministerio Público, señores magistrados, esta declaración ha sido valorada de manera correcta en atención a los detalles que brinda respecto de la forma en cómo ha sido, para precisarse, ha sido entregada esta suma de dinero y de dónde provenía la misma. Bien, ha concluido, doctora, ¿verdad? Correcto. Bien, entonces damos pase a la representante del actor civil si tiene algo que pedir que se reexamine respecto a este documento, doctor Elescu. No, doctor, solamente usted realiza esta declaración nos va a permitir acreditar, ¿no? Que justamente el señor Peñaranda Castañeda, que se puede visualizar lo que estoy compartiendo. El señor Barata lo identifica con el codinome Don Quijote. Luego, nos explica también el señor Barata cómo es que se desarrollaba los pagos, ¿no? Para que no sean identificados y poder tener la disponibilidad de la caja 2 aquí, donde ellos requerían para diversos pagos, como ya lo resaltó el Ministerio Público, podían ser para pagos de coima, etc. Luego, en la página 1745, señor magistrado, usted luego refirió que el otro resto del monto que recibe el señor Peñaranda corresponde a generación de recursos. ¿Tiene conocimiento quién contactó al señor Peñaranda o cómo es que se convierte en generador de recursos? Yo, por lo que conozco, ha habido dos personas que se han relacionado con el señor Peñaranda de forma más intensa en esa época, del 2010 al 2011. Una fue el señor Martorelli y la otra sería el señor Ronnie Wood. Entonces son las dos personas y es muy probable que el pedido para generación de caja 2 haya sido iniciado por el señor Martorelli, pero no he preguntado al señor Martorelli, por eso no puedo confirmar el 100%. Luego, señor magistrado, pedido esta declaración, pero muy importante. Diga una pregunta en la página 1762, referido a Ronnie Wood. Le pregunta la fiscal. Entonces, el señor Ronnie Wood también hacía esa búsqueda de personas para esta generación de recursos, no búsqueda de personas, simplemente como el señor Peñaranda ya estaba identificado, estaba en el proceso. Es probable que haya sido solicitado el apoyo de Ronnie Wood para contactar con él para poder hacer la operación. Eso sería todo, señor magistrado. Bien, entonces, siguiente documento, doctor Rosell. Sí, claro, señor magistrado. Permítanme, por favor. Vamos a proyectar.
Ok. Señor magistrado, voy a voy a proyectar, ¿no? Y leer las partes pertinentes a la declaración de Jorge Barata, la última declaración de Jorge Barata, de fecha 27 de septiembre del año 2019. Se encuentra en folios 1707, tomo 4. Esta declaración ha sido oralizada en el plenario de primera instancia, el día 22 de enero del año 2025. 1707, dice, ¿verdad? Así es, el tomo 4. Es decir, en el juicio oral se lee una declaración previa. Tengo que entender eso. ¿El señor no va a declarar a juicio oral en primera instancia? Así es, señor director de debates. El testigo no fue al juicio y estas declaraciones se han dado pues a nivel de investigación. Y son estas declaraciones las que se han dado lectura a nivel de juicio oral. Bien, adelante, doctor. Ok. Perfecto, señor magistrado. Acá. Bueno, vemos, ¿no? Que es el acta de transcripción de fecha 27 de septiembre del año 2019 del señor Jorge Barata. Bien. Aquí, doctor, podemos apreciar, ¿no? La doctora Giovanna Mori pregunta. Correcto. Usted ha referido que en el lapso de tiempo que yo le hice preguntas, está en el objetivo los IRSA Norte y Sur. Para estas obras, el principal importante en esa época, ¿ustedes realizaron estas prácticas ilícitas? ¿Y qué es lo Doctor, que señala? Sí, antes de que continúe, ¿qué foliatura tiene lo que está leyendo usted ahora, ah, en este momento? claro, 1709. Listo. Continúe, por favor. Ok. No, ustedes realizaron estas prácticas ilícitas. El señor testigo Jorge Barata responde, en las obras de la IRSA Sur, sí. No mencionando la IRSA Norte. En la obra de IRSA Sur, sí. Ok. Seguimos entonces. Ok. La fiscal Giovanna Mori pregunta, ok, para estos efectos, ¿usted tiene conocimiento si el señor Toledo conocía al señor Peñaranda? Dice el testigo Barata, no sabría decirle si él conocía al señor Peñaranda, pero sabía que el señor Peñaranda era una persona, era una empresa bastante conocida, ya en el Perú hace muchos años. Una empresa que hacía muchos proyectos de carretera. Okay. La doctora Giovanna Mori pregunta, ok, para efectos del aceleramiento de este proceso respecto a la empresa que vinimos investigando, ¿usted autorizó algún pago para que la empresa Alfa Consul emita el informe antes del plazo que se fijó en el contrato que ganó la convocatoria? No, no hemos fijado ningún pago, no hemos autorizado ningún pago a Alfa Consul para ese fin. ¿No? Pregunta la doctora Mori. Estando que ustedes no admiten un pago en la época de su primer participación de la empresa Alfa Consul como empresa que emitió los informes de factibilidad, también tomó conocimiento que esta empresa también ganó el concurso para ser empresa supervisora de la Interoceánica. Sí, ha sido nuestra supervisora en el tramo 2 durante los años de ejecución del proyecto durante 5 años. Doctora Mori señala. Para efectos de esta función que se les delegó a la empresa supervisora a través del contrato de supervisión que suscribe con Ocitran y le delega la función de supervisar la ejecución de la obra, ¿ustedes hicieron algún pacto o pago ilícito para que esta empresa omita o cumpla su función y favorecerles a ustedes? ¿Qué dice el testigo Jorge Barata? Desconozco que haya habido un pago con relación al tramo 2 que sea ilícito.
con relación a un beneficio en la obra. Ahora sí reconozco que hemos hecho pago a la empresa Alfa Cónsul a través de la banca privada de Andorra con dinero originado en la caja 2, que es lo que tengo de referencia, pero sí quisiera aquí dejar aquí la salvedad que nunca fui yo quien hice ningún trato con el señor Peñaranda, Jorge Peñaranda. La relación con el señor Peñaranda la ha tenido inicialmente determinadas personas. O sea, lo que me han relatado en una conversa de proceso es que Peñaranda tenía varios proyectos dispersos en todo el país que había estudiado. Este proyecto y así inclusive estudios complementarios para que nosotros pudiéramos participar en algunas licitaciones. Pero como recomendación para poder tener mayor detalle cuáles fueron los pactos, de hecho, que tuvieron con el señor Peñaranda, cuáles fueron los proyectos que ellos han pactado, yo les recomendaría consultar directamente con las personas que mencioné. Entre su política de usted en su gestión como superintendente de la empresa Odebrecht, ¿a usted le interesaban grandes obras o pequeñas obras? Grandes obras. Grandes obras, sí. Ya. Y también usted ha hecho referencia en anteriores casos, su propósito siempre era proyectos grandes que se condice con los objetivos de la empresa. Así es, dice el señor Barata. La doctora Mori repregunta. Entonces, si es así, los directores de contratos que ha hecho referencia, que son la interoceánica, ellos tenían facultades para hacer compras de proyectos si tienen una función específica en interoceánica. Señor Jorge Barata señala. Las compras de proyecto fueron hechos cuando ellos estaban también estudiando mercado. O sea, esas mismas personas que eran especialistas en construcción de carretera. Era quien preparaba las ofertas para participar de otros proyectos de carretera. O sea, usábamos el equipo de la Interoceánica, que era un equipo especializado en proyectos, ¿no? Porque estaban haciendo eso todos los días. Y esta gente que nos preparaba las ofertas de la longitudinal de la sierra, por ejemplo, o de otras carreteras que participábamos, usando la estructura de las CIRFAS y liderado por los directores de control. La fiscal Ivana Mori pregunta. Ya, pero usted ha indicado también que como superintendente y dentro de sus objetivos era mirar, seguir las obras. ¿Qué relación tienen los informes o que usted refiere que adquirieron las iniciativas privadas al señor Peñaranda? ¿Tenían relación con los objetivos que usted tenía para buscar obras importantes? ¿Cuál de ellas podría mencionar? ¿Y qué señala el señor Jorge Barata, doctores? Claro, la longitudinal de la sierra es la interoceánica, pero no ligaba dos océanos, sino hacía la conexión de toda la sierra peruana. Salía desde Chile hasta Ecuador, cruzaba por los Andes más de 3.000 kilómetros de carretera. Claro que varios de esos tramos ya estaban hechos, ya estaban construidos, entonces había que complementar los tramos que no habían, pero era una obra gigante, una inversión bastante importante y que en algún momento fue declarada de prioridad, por ejemplo. Otro tramo es la carretera central. La carretera central, ella era una carretera igual a la carretera Irsa Norte, Irsa Sur, se llamaba Irsa Centro, y que era una carretera que ligaba el centro del Perú hasta la región de la selva amazónica. Y esa carretera era una carretera que ya tenía un flujo gigante, perdón, pero estaba completamente destrozada. Hasta ahora está llena de limitaciones y se iba a hacer una ampliación, duplicación y algunos tramos, túneles y todo eso. También había estudios para hacer este proyecto. Y bueno, habían varios. El Perú hoy tiene solo un porcentaje muy bajo de carreteras pavimentadas y condiciones de tráfico adecuados. O sea, por todos lados faltan buenas carreteras aún. Entonces no había más demandas que la capacidad de hacer estudios de propuestas para proyectos durante algunos gobiernos, ¿no? La doctora Mori repregunta. ¿Y había un proceso de licitación que tiene relación con las ventas que le hizo el señor Peñaranda? Señala el testigo, existen varios procesos de licitación. En la época que usted compra esas iniciativas, Jorge Barato señala, sí, sí, sí. Bien. En este mismo folio, doctor, que es el folio Yo lo tengo. ¿Qué no es?
Ok, 1715 señala, se le pregunta si usted refiere que sostiene que le hizo la adquisición de esas iniciativas privadas y es parte del argumento de defensa del señor Jorge Peñaranda Castañeda, ¿por qué tendría que pagarle de operaciones estructuradas si es una compra lícita? Esa es una muy buena pregunta, doctores. ¿Qué dice Jorge Barata? Las justificativas son dos. Primero, que era nuestro supervisor. Entonces, como supervisor, si usted paga la vía oficial, como dices tú, el señor está supervisando una obra suya y a la vez está siendo contratado por usted. Segundo, había una regla en el gobierno peruano de proinversión o del MTC o de los dos. No sé que si una empresa trabajaba con una constructora, no puede supervisar esa constructora. Entonces, todos los supervisores, las empresas de ingeniería que eran responsables, que trabajaban para el Estado, no podían contratar con los privados, porque si contratasen con los privados, estaban inhabilitados para poder participar de las licitaciones con el Estado. Si Peñaranda, Alfa Cónsul, perdón, fuera una empresa que hubiese tenido un contrato con Odebrecht, esta misma empresa no hubiera podido supervisar ninguna obra de Odebrecht. Estaba inhabilitada por un periodo de tiempo y eso era una situación matadora, porque a la vez teníamos varias obras que estaban y que tenían necesidad de supervisión y todas las grandes empresas de ingeniería de supervisión estaban contratadas por nosotros, o sea, estábamos supervisando nosotros. Entonces cesó la supervisora, ¿no? Alfa Consult, y la lista de todas las grandes, 5 o 10, todas eran supervisoras. Ok, la doctora Giovanna Mori pregunta, ¿usted recuerda cuándo ha aprobado del pago a la empresa Alfa Consult? Nosotros hemos hecho todo este levantamiento, estamos con toda la documentación de los pagos que se hizo para la empresa Randalí, que era la empresa, la offshore del señor Peñaranda, pero yo no tengo esta suma aquí en mi mano. ¿Usted quién? Jorge Barato dice, es más de 2 millones de dólares. Más de 2 millones de dólares. ¿Ok? Eh, vamos un momento aún. Ok. Señala, ¿no? Defensa de Peñaranda Castañeda. Perfecto. Una última pregunta. Usted mencionó a la empresa Randalí, ¿cierto? La empresa Randalí ¿qué constituye para usted? Jorge Barata. Yo en verdad he tenido conocimiento de esta empresa Randalí, ¿no? Ahora cuando estamos haciendo estas pesquisas, de estos procesos, ¿no? Para poder verificar de quién eran los apoderados y de toda esa historia. Entonces, para mí, es la empresa receptora de pagos que hemos hecho, señor Peñaranda. La defensa pregunta, ¿al señor Peñaranda o a la empresa Alfa Consul? Entiendo que la empresa Randalí no es Alfa Consul. Está representada por el señor Peñaranda. Muy bien. Eso sería todo de nuestra parte, señor magistrado, en cuanto al valor probatorio. Debemos mencionar lo siguiente, ¿no? Se concluye, y eso es lo más importante, lo que queremos resaltar para desvirtuar el delito fuente de cohecho, ¿no? Se concluye que no hubo pagos ilícitos en lo concerniente a la IRSA Norte. Y por lo tanto, no puede haber el delito de cohecho pasivo impropio en la supervisión de la IRSA Norte. Se concluye además que Barata estaba interesado, que Jorge Barata, el testigo Jorge Barata, estaba interesado en adquirir nuevos proyectos para grandes obras. No era, doctores, que la compra-venta de las iniciativas fue una fachada para una corrupción. No, en realidad estaban interesados ellos en grandes obras. Pero además, Jorge Barata sabía del conocimiento y trayectoria de mi defendido, el ingeniero civil Peñaranda Castañeda, en temas de proyectos e infraestructura. Otro punto que debemos resaltar, señor director de debates, es cuando el testigo menciona acerca de las longitudes de las obras. Es que él realmente estaba interesado en grandes obras y las iniciativas desarrolladas por mi defendido
dada la explicación del precitado testigo, sí lo era. Ahora bien, hay que dejar claro, no es que mi defendido, reitero, haya trabajado para la empresa Odebrecht, no, sino él les vendió un producto que es un intangible y que en estricto el que vende es Randalí. Randalí es a quien le paga en la banca privada de Andorra, no a Alfa Cónsul, no a mi defendido como representante de algún consorcio supervisor, como privado. Ahora bien, sobre el motivo por el cual se le pagó afuera a mi patrocinado o a Randall Investment, Jorge Barata veía algunas supuestas, ¿no? Incompatibilidades de que mi defendido, dedicado a supervisión de obras, al hacer dicha operación a futuro, recalco, doctores, a futuro, podría haber alguna incompatibilidad. Ello dado que Ocitran, para dar la buena pro, algunas veces pues exigía que ni la empresa ni accionistas hubieran tenido alguna relación Sobre el comercial documento, doctor. independiente. Ay, ujú. ¿Perdón? Sobre el documento, doctor, sobre lo Sí, que dice. claro, claro. No, eso, Vamos doctor, a ver. para, claro, ok, sí, ¿no? Por eso es que continúo, ¿no? Creyó ver una incompatibilidad que no existía, dado que no había una relación de dependencia. Finalmente, doctores, se concluye que quien vendió las iniciativas fue el señor Peñarando como privado y no en calidad de representante legal de Alfa Cons. No, no es así que mi patrocinado ha vendido como representante de un consorcio. Ello no es así. Reitero, quien realizó la venta de las iniciativas privadas fue mi patrocinado. Y se utiliza Randalí, la empresa Randalí, fue por una cuestión, doctores, de impuestos que vamos a explicar en nuestras conclusiones. Pero lo importante aquí es precisar y recalcar que no se perjudicó al Estado ni similares con la realización de dicha operación. Eso es todo de mi parte, señor director. Bien, ¿algún otro abogado? Doctor Silva, lo escuchamos. Muchas gracias, señor director de debates. Nosotros queremos hacer notar de esta declaración que en la página 17 se le pregunta al señor Jorge Barata, no sé si doctor Rosel podría poner, por favor, la página 17 para poder hacer una, una aclaración. Sí, claro. Esa es la página 17, doctor. Permítame un segundito, quiero verificar si es la misma que yo tengo acá. Sí. La señora Silvana Carrión, que en este caso era procuradora, pregunta lo siguiente, ¿no? Señor Barata, para efectos de registro, Silvana Carrión, procuradora adjunta, dice. Unas breves precisiones sobre el caso. Como le ha dicho la fiscal, este caso trata casualmente sobre los depósitos que se han hecho a la empresa Alfa Consul, supuestamente por haber vendido 3 proyectos a la empresa Odebrecht durante el tiempo que usted estuvo en el Perú, por el valor de 2.600.000. Según los datos que tenemos, dice, de la investigación, el señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda es el padre y el señor Jorge Rómulo Peñaranda Málaga es el hijo. Y ambos son representantes de la empresa Alfa Cónsul, introduciendo un dato errado, ¿no? Pero bueno, ¿a quién conoció usted? Le pregunto. Solo al papá, ¿no? Quería hacer notar que hace referencia a que no conoce mi cliente, el señor Peñaranda Málaga, no lo conoce el señor Barata, no está involucrado en esta supuesta actividad, entre comillas, supuesta actividad previa. Y también resaltar que, como lo ha leído el doctor Rosell, el señor Barata vuelve a referirse al señor Peñaranda como un referente en la ingeniería del país, en las primeras preguntas que le hacen, en lo cual también a nuestra teoría que no tendría pues su hijo por qué sospechar de su producción como profesional y de su dinero. Solo eso, señor magistrado. Bien, al abogado de Alfa Cónsul, doctor Alarcón. Sí, señor magistrado, muy concretamente. En primer lugar, aquí también se demuestra, señores magistrados, el desconocimiento también directo del tema de los conceptos de generación, en la medida en que justamente se habla de pagos a Alfa Cónsul, cuando ustedes mismos pueden revisar, no hay ningún pago a Alfa Cónsul como tal, sino al señor Peñaranda, y eso es importante que se aclare. Otros detalles que también solicitamos que se tengan en cuenta, por ejemplo, en la página 7, la propia fiscal, en la formulación de la pregunta, ustedes pueden ver, si me permite, señor doctor, para poder presentarla en mi propio computadora para seguir la hilación. Doctor, por favor. Doctor Claro, Rosel, claro, ¿puede proyectar, por favor? claro, no hay problema. Ahora sí, A proyecte ver, usted, doctor Alarcón. gracias.
Perfecto. Entonces, estamos visualizando justamente que en la propia formulación de la pregunta, la propia fiscal da cuenta de que no se ha admitido ningún pago a EFA Cónsul respecto de los informes de factibilidad y posteriormente tampoco respecto de la supervisión. Es un dato clave que hay que tener en cuenta. Luego, señor magistrado, y aquí viene lo importante, ¿no? En la página o en la foja 1714 se habla al menos de 3 proyectos, señores magistrados. Solo para dar un dato, ¿no? Estos son proyectos de miles de millones de dólares, señores magistrados, y obviamente el diseño que también explicó en su momento en la declaración pasada, o que se analizó anteriormente el señor Barata, explica que se trata de iniciativas, de analizar la posibilidad y hacer los estudios correspondientes. Son estudios muy complicados y aquí justamente da el detalle de al menos 3 de estos proyectos. Y luego, señores magistrados, habla de las compras del proyecto. Es decir, da cuenta de un hecho concreto que es la compra del proyecto. Primera cuestión que tendría que haberse dilucidado en la sentencia es, ¿se compraron o no se compraron los proyectos? Y lo dice directamente el señor Barata. Y ese extremo, señor magistrado, si nos vamos a la sentencia, a la página 99, se cita esta sentencia, esta declaración del señor Jorge Enrique Simónez Barata, y únicamente se da cuenta de la cuestión del codinome Don Quijote. Nada más. Entonces, ahí hay una deliberada omisión de un extremo de la sentencia que da cuenta de la prueba de un hecho que es favorable para la defensa, que es incuestionable a este punto ya, que es que sí hubo compras de las iniciativas privadas, es un hecho probado. Y luego, cuando se habla más adelante respecto de qué tipo de proyectos, se habla, por ejemplo, de la carretera central o de la longitudinal de la sierra, que son obras millonarias, de hecho, es un dato adicional, se han licitado ya por miles de millones de dólares. Y justamente, como ya es un tema adicional, de eso se saca un porcentaje de cuál sería el valor de la iniciativa privada. Entonces, ese hecho está incuestionado. Ahora, cuando se habla, señor magistrado, incluso en la página 9 de la adquisición de estas iniciativas, se puede ver incluso que este dato es tan negativo para la tesis fiscal que incluso al momento de formularla, la fiscal dice que esto es parte del argumento de la defensa del señor Jorge Peñaranda Castañeda. Una formulación absolutamente proscrita por ley, pero se hace justamente advirtiendo, oye, por si acaso este es el argumento de la defensa de Peñaranda Castañeda. Y aún así lo ratifica y explica la razón de ser de por qué se realizó de tal manera las transferencias, que es que básicamente el señor Peñaranda advirtió la posibilidad de un posible bloqueo, ¿no? Posteriormente, en la medida que el señor Peñaranda era pues accionista de Alfa Cónsul y Alfa Cónsul era, si no, la más importante empresa de supervisión de ingeniería del país. Y evidentemente eso iba a generar o podía generar en la concepción del señor Barata un posible problema de conflicto de intereses, que no lo está diciendo que hubo, simplemente para evitar esa posibilidad. Entonces, señores magistrados, ahí tenemos ya la acreditación de este hecho. Y respecto al monto, habla ahora, señores magistrados, de más de 2 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, respecto de estas cuestiones, ¿por qué no fueron materia de mérito por parte del Tribunal de Instancia? Finalmente, señores magistrados, en la parte final ya de esta declaración, el señor Peñaranda, el señor Barata, perdón, dice que él tenía una duda con relación hasta dónde podría ser juez de parte en el proceso y todo esto. Es decir, esto es importante que se tenga, la noción de conflicto de interés es una especulación, una conjetura del señor Barata, que considera que en el futuro podría haber algún tipo de conflicto de interés que bloqueara a Alfa Cónsul como posible supervisor en algún proyecto. Y como le vuelvo a repetir, era de las más importantes en el país. Esto, señores magistrados, no ha sido tomado en cuenta en la sentencia venida en grado. También quería reiterar, señores magistrados, que tanto en esta declaración como en la pasada y en la anterior, en ningún momento, a pesar de que fue indicado por la Fiscalía, el señor Barata dice que le entregaron dinero. Y con eso queda ausencia probatoria de ese extremo de la acusación. Bien, ahora sí, Ministerio Público, respecto a esta declaración. Muchas gracias, señor director de debates. Queremos mostrar la parte que nosotros consideramos pertinente para que también, o sea, sea tomado en cuenta por la sala Adelante. superior. Tenemos a folios
1709, pregunta la doctora Giovanna Mori, en el marco de las delaciones o acogimientos de premiación que se ha acogido la empresa Odebrecht y sus funcionarios, tenemos ya pronunciamientos en Estados Unidos y Brasil respecto a las prácticas que tenía la empresa a efectos de hacer pagos de sobornos para adjudicación de obras. En ese contexto, ¿cuál era su función principal en el Perú en esa práctica ilícita? Responde el señor Jorge Barata. En ese contexto lo que hacíamos era, cuando se presentaba la necesidad de conocimiento de pago de sobornos, yo tenía autorización de pedir la autorización de mi jefe y cuando la necesitaba de efectuar ese pago, yo tenía que oficializar esto a un departamento de operaciones estructuradas. Entonces, de este punto tomamos conocimiento cuál era la función que cumplía el señor Jorge Barata respecto a la estructuración o registro de pagos. Ahora bien, continuando, en el folio 1717, señor magistrado, tenemos cómo se justificó este sistema de operaciones o cómo se registró el pago respecto del señor Jorge Rómulo Peñaranda Castañeda. Se le pregunta, fiscal Giovanna Mori, ¿usted cómo justificó en el sistema que tenía operaciones estructuradas para el pago de este dinero? Porque usted ha hecho referencia y ha detallado que para estos pagos se registraron con codinomes y en algunos casos obras montos. ¿Cómo está registrado? Lo que señala el señor Jorge Barata. Se puso un codinome, se asignó, si no me equivoco, a las CIRSAs, no sé exactamente, pregunta la señorita Giovanna Mori, ¿cuál fue el codinome que le colocó? Señala Jorge Barata, Don Quijote. Don Quijote, Don Quijote. ¿Por qué le puso ese codinome? Yo creo que por los trazos físicos de él. Tenía una similitud con este personaje de los libros, señala. Ahora bien, más adelante, en el folio 1719, ¿cuál es la relevancia de estas preguntas, señor magistrado? Porque se le empieza a consultar respecto de las famosas iniciativas privadas. Entonces se le pregunta, ¿quién es el encargado responsable de esa documentación toda vez que la defensa no ha proporcionado esa documentación o ha sido incompleta? Y si es real esta tratativa, ¿ustedes la tienen? Se le pregunta. El señor Jorge Barata responde, si es real la tratativa, nosotros la tenemos. Si no es real la tratativa, es que no la tenemos. Este punto es muy importante, señor director de debates, ya que la misma empresa Odebrecht, a través de la carta 278-2018, legal de fecha 26 de octubre del 2018, informó que no registra información en sus archivos de la compra de estas iniciativas privadas. Entonces, no eran ciertas. Y conforme a las máximas de la experiencia, cualquier empresario promedio tendría por sentido común asegurar mínimo el cumplimiento de una obligación a raíz de este tipo de acuerdos que hayan tomado. Si fuera lícito el objeto de contraprestación con un documento formal, a modo de que éste sea exigible en caso de incumplimiento. Ahora bien, señor magistrado, continuamos respecto a este punto. Respecto a esta declaración, tenemos. También se le pregunta, por parte de la Fiscalía, la fiscal Giovanna Mori le pregunta, para retomar las preguntas, hay un tema que no puedo obviar, es la información que proporcionó a la empresa Odebrecht cuando se solicitó información respecto a los presuntos pagos de algún proyecto o infraestructura que le habría vendido la empresa Alfa Cónsul. Por eso es que yo le he hecho una solicitud a usted la información porque oportunamente no la ha dado. En el 2018 han hecho referencia a unos pagos que oscilan entre el 2014 y al 2005 al 2014 a la empresa Alfa Cónsul por un monto total de 11 millones. ¿Nos puede precisar si reconoce esta documentación y a qué conceptos corresponde? Si se le puede dar lectura, nos indica. Responde Jorge Barata. Central de equipos, Jorge Peñaranda, mayo, 5 de mayo, pago de facturas Peñaranda,
Roque tal, 1.575 soles, central de equipos, Jorge Peñaranda, pago de factura 384,1, Peñaranda SAC, Roque tal, 1.040, Intercepto Norte, Jorge Peñaranda, fecha 5 de enero, pago de factura, radiador de boli, 248, bueno, hay varias facturas. La empresa Peñaranda, si no me equivoco, tenía un taller mecánico de Volvo. Volvo es una marca de camión que la compramos y la tenemos bastante. Yo aquí estoy suponiendo por temas aquí el cargado de aire acondicionado, se le pregunta. Los servicios que ha prestado, los servicios que habría prestado, así es. Y ese registro aparece en la empresa Odebrecht, acá en Perú, esa información. Sí, esas son facturas. Fiscal Giovanna Mori, son facturas. Jorge Barata, son pagos directamente por la empresa. Continuamos. Fiscal Giovanna Mori, pero ¿son servicios reales o no? Jorge Barata, son servicios reales. Entonces, señores magistrados, lo que se desprende de esta declaración es cuando se han prestado servicios, entre comillas, reales, sí han sido registrados, han sido debidamente reportados a la empresa Odebrecht. Cosa muy distinta que es con lo que ocurre con las iniciativas privadas que nos trata la defensa de indicar que se habrían efectuado pagos por esos tipos de servicios, que para el Ministerio Público no se habría dado, en tanto no han sido registrados y ha sido informado de esa forma por la misma empresa Odebrecht. Es más, como un punto, ya para terminar mi intervención, debemos de recordar, señores magistrados, que esta declaración es la primera en la serie de declaraciones que habría dado el señor Jorge Barata. Esta declaración tenemos entendido que es de abril del año 2019 y le suceden las declaraciones que ya se han oralizado o las defensas han solicitado que su reexamen ya en esta sesión en horas anteriores. Por ello debemos de comprender en una lógica cómo es que se vino dando estas declaraciones por parte del señor Jorge Barata dentro de este proceso penal. Primero se ha dado esta declaración, luego la declaración dentro del cuaderno de colaboración y por último la declaración brindada de forma abierta donde ya señala cómo y las circunstancias en que se dio la asignación de los activos ilícitos a la persona de Jorge Rómulo Peñaranda Castañeda a través de la empresa Randalin. Bien, bien, doctora, le agradezco. ¿Actor civil? Una intervención, señor. Bien, entonces, respecto a los medios probatorios, nos vamos a quedar acá. Quería hacer algunas preguntas de precisión. No sé si es que me puede dar razón o las defensas o el Ministerio Público. O sea, en juicio oral de primera instancia se actúan estas 3 declaraciones escritas. ¿Alguna razón por la que no va el testigo a declarar en juicio oral? No sé quién me puede dar la información. En todo Sí, caso, doctor, si me permite, simplemente sí, el testigo no asistió y envió una comunicación indicando que su país o sus autoridades no le permitían la declaración. bien. ¿Y estas 3 declaraciones previas entonces se incorporan a raíz de que no va o habían sido presentadas como medios probatorios en la acusación, doctora Flores? Si me permite, doctor, han sido presentadas dentro de la acusación de manera escrita. Ah, se presentaron ya como medios probatorios a actuarse, sin perjuicio Correcto, de que iba a ir el testigo a juicio oral. correcto, señor magistrado. Entonces son como prueba de cargo de la fiscalía en todo caso. Correcto, sí. Doctor Alarcón. Sí, señor magistrado, solo un dato nada más específico. Esta es la última declaración, es la única que brinda fuera del esquema de colaboración, que es la primera, y eso creo que puede ser relevante para el tribunal. Bien, está bien, gracias por la información. Entonces, nos vamos a quedar acá. Doctor Rosell, ¿usted va a hacer alguna modificación al programa que presentó para presentar los medios probatorios de reexamen o vamos a seguirnos a su para la siguiente sesión, doctor, le digo? Sí, a ver, sí, vamos a hacer una modificación para no perder la hilación. Vamos a proseguir con la declaración
del señor Eleuberto Martorelli. Correcto. Le voy a decir en qué... Está tomando nota Fiscalía, ¿verdad? Sí, El señor Huerto director de Martorelli. debates, estamos pendientes, estamos atentos a lo que diga la defensa. 2021 está en su relación. Roberto. Así es, voy a empezar con la prueba número 20 y luego voy a proseguir con la número 21, que son las dos declaraciones del señor Roberto Martorelli. La siguiente sesión solo va a ser 1 hora, doctores, y va a ser el día, déjenme señalarles, el viernes 30 de enero, este viernes 30 de enero a las 9 de la mañana. Vamos a acabar estas dos, son extensas en esa hora. Son relativamente extensas, doctor. Si no, haremos una por una, pues de acuerdo a cómo nos va. ¿Está bien? Entonces, nos vemos el día viernes 30 de enero a las 9 de la mañana, doctores, y ese día les vamos a indicar cuáles van a ser las sesiones en el mes de febrero. ¿Está bien? Okay. Entonces, hemos concluido por el día de hoy, doctor Enríquez. Muchas gracias, Tomás Queda. Muy buenos días, muy buenas tardes, que digo. Hasta luego. Buenas tardes.